Gracias. Gracias. ¿Tenemos micrófonos por acá? Solo hay, sí, bueno. Bien. Presentarse con su nombre, aunque ya dijimos su nombre, y charlar de una manera coloquial cómo fue ese proceso de recibir un órgano y de qué fueron trasplantados. Buenos días para todos, mi nombre es Alexander Ariza Gutiérrez, yo fui trasplantado hace más de 20 años por córnea, injerto de córnea, tuve un problema de visión y pues gracias a Dios a ese gesto de amor, pues gracias a Dios tengo la vista. Buenos días. Escúchame, ¿y cuánto tiempo estuvo en lista de espera? Casi un año, o sea, digamos que si estamos hablando que hoy en día, pues a pesar de que hay más conocimiento con respecto al trasplante, pues hace 20 años no había la misma información que hoy poseemos y pues habían muchos mitos como los que acabamos de ver. Entonces, pues aproximadamente fue un año, pero pues ahí sí, digamos que gracias a Dios tuve la fortuna de que no fue mayor el tiempo, la situación, porque pues empieza a jugar el tema de la evolución de la enfermedad y pues el estado en que se estaba colocando la córnea pues iba empeorando y pues después se hacía más difícil hacer ese procedimiento. Así es, en el caso de mi esposa, por ejemplo, esperó 2 años también ese órgano de donante cadavérico. ¿Y cómo fue el momento de la llamada? Pues realmente bastante sorpresiva porque pues, digamos que entre la angustia de la espera y en el momento en que lo llaman, porque pues realmente me llamaron tipo 6 de la tarde, me dijeron mañana lo esperamos aquí a las 6 de la mañana. O sea, realmente la preparación es la urgencia, apenas se recibe el órgano pues tienen que iniciar el proceso, entonces empezar a organizar porque igual yo estaba trabajando, entonces, y me cogió un tic nervioso, apenas me llamaron, me empezó la cara el músculo de la cara se me empezó, entonces era un tic todo el día, duré toda la noche, perdón, con el tic, entonces fue bastante angustiante, pero a la vez pues emocionado y dándole gracias a Dios por la oportunidad. Y adicionalmente, que es que digamos que tienes la posibilidad del tejido, pero también te enfrentas a que el organismo pueda rechazar ese tejido. Entonces, digamos que tienes una parte, pero en el proceso de la evolución viene el otro proceso de que el cuerpo reciba ese tejido. Así es. ¿Y cómo fueron esos primeros días de trasplantado? Pues primero en mi familia un desconocimiento total porque pues todos angustiados porque pues o sea, un trasplante, un tejido, ¿eso qué significa? Es que Eh, eso hace 20 años era una cosa, pues, les digo, a mi esposa la trasplantaron hace 7, pero estaba enferma desde hace mucho tiempo y a mí cuando el médico me dijo que había que trasplantarla, yo me puse a llorar porque dije, pues se va a morir, en vez de pensar que era un renacimiento, como ahora que hay mucho más cultura del trasplante, y también porque los trasplantes hoy en día pues están progresados científicamente muchísimo y se hace con mucha más facilidad. Y entonces en ese momento… Sí, claro, porque digamos que antes del trasplante pues viene una serie de exámenes, unos diagnósticos y pues como toda esta diagnóstico que hacen pues primero uno desconoce los procedimientos y me acuerdo que antes de entrar a cirugía la enfermera decía, doctor, ¿y dónde está la córnea? Digo, ¿cómo así no la encuentra? Entonces yo ahí sentado en la camilla escuchaba eso y entonces yo decía, pero ¿cómo así? No me diga, perdieron la córnea. Entonces, y volví a preguntar al doctor, ¿pero dónde la puso? Dijo, no, doctor, yo la había dejado por aquí. Y yo dije, no, pero ¿cómo así? Ahora fuera eso va a estar sucia. Entonces, claro, yo ahí en ese silencio yo no pregunté nada. Y yo apenas me puse a orar y dije, Señor, que no hacía mi. Resultaba que era la patología del anterior paciente, anterior a mí que lo habían operado. Entonces, pero realmente pues eso me empezó a atemorizar y ya cuando vi al doctor me dijo, el doctor, no, tranquilo, no ha pasado nada y no se preocupe porque de lo que escuchó no es nada con usted. Entonces yo, entonces Bueno, fue la anécdota. qué maravilla, siquiera nos hizo sonreír un poco porque estábamos también cargados de mucha emoción. ¿Y qué le diría usted a esa familia donante, a ese ser que ahora está en el cielo que le donó? Pues mire, ahorita con respecto a la señora que
su familiar donó. Realmente uno quisiera poder tener esa oportunidad. En varias veces pregunté porque, pues, primero el sentimiento de agradecimiento hacia esa persona que generosamente, a través de ese acto de donación, permitió volver a dar vida, porque pues en medio de las vicisitudes y dificultades que podamos tener, pues hay enfermedades que nos llevan a que es necesario hacer un trasplante. Por tema de protocolo médico, pues nunca nos informan qué clase de persona o quién fue el donante, pero pues siempre en mis oraciones está el agradecimiento hacia esa persona. Darle las gracias a ustedes, los que son familiares, los que han tomado conciencia de postularse, que en algún momento donen, porque pues es volver a dar vida. Yo sé que la parte emocional es fuerte cuando un ser querido se va y empieza a vivir su Pascua espiritual, pero también tengamos en cuenta que así como alguien también lo dijo, que nuestro Señor Jesucristo a través de su muerte también donó su vida. Entonces ese acto, primero darle gracias a ustedes por esa posibilidad, porque tengan esa intención de hacerlo, y segundo, invitarlos para que a sus familiares y demás personas también se unan a esta causa, porque hoy fui yo, mañana pueden ser ustedes, y sobre Muy bien, estupendo. Siguiente, por favor. Buenos días, mi nombre es Diana Uritica, yo soy trasplantada de riñón hace 13 años. Estás divinamente. Estoy divinamente. Mi situación fue distinta porque la persona que me donó el riñón fue donante vivo, fue mi hermano, Wow. que es mayor que yo 5 años. Pues es un acto de amor impresionante, como también el de las otras personas con las que se Por hace supuesto. donación cadavérica. ¿Y cómo fue el periodo en donde tenías que hacer diálisis? Yo estuve en diálisis más o menos un año, que no, pues realmente no es mucho tiempo comparado con lo que duran en diálisis otras personas, y fue bien difícil porque yo estaba muy joven en ese momento, estaba terminando la universidad, y es un momento donde uno como joven se quiere comer el mundo y le llega una enfermedad de estas donde lo detiene a uno, donde uno no puede hacer muchas cosas. Entonces fue difícil entenderlo. Fue difícil entenderlo, empezar a ver los cambios físicos, empezar a ver como todos esos cambios que uno tenía que aceptar en ese momento de la vida donde uno quiere hacer tantas cosas. Fue muy difícil, fue pues difícil de superar, pero bueno, en el camino uno se va encontrando con gente, con grupos médicos que le van ayudando a entender todo este proceso y que lo van como encarrilando a uno en el proceso del Claro. trasplante. Y antes de pues, que tu hermano te donara el órgano, ¿estuviste en lista de espera? No, no alcancé a ¿No entrar en alcanzaste lista a de entrar en lista de espera. espera? Realmente tuve la oportunidad de tener un grupo médico que nos explicó no solamente a mí, sino a mi familia, que existía la posibilidad del donante vivo, porque no sabíamos. Digamos que nosotros teníamos desconocimiento en ese tema, y nos explicaron cómo sería todo el proceso, y a mí me quedó una frase en la cabeza que siempre la tengo, y es que los médicos me decían: no vamos a pasar de tener un enfermo en la casa a tener 2 enfermos, sino vamos a pasar a tener a 2 personas llenas de salud. Wow. Vamos a empezar a hacerles todos los exámenes, y hacen una cantidad de exámenes para saber si uno es compatible, y empezamos como todo ese proceso. Entonces yo no alcancé a estar en lista de espera. Gracias. Importantísimo este testimonio de donante vivo. ¿Y cómo es tu relación con tu hermano? Porque, ¿qué le dirías si él estuviera aquí, pues, para hacerlo extensivo a los demás? La relación con mi hermano siempre fue muy linda, fue muy cercana. Ahora él no vive acá en el país, está lejos, pero pues ahí tenemos algo que no nos va a separar nunca. Yo creo que no existen las palabras para dar las gracias. Para dar las gracias porque yo volví a nacer. Yo a todas las personas les digo, yo volví a vivir. Yo volví gracias a eso, no sé si a rescatar los sueños que tal vez uno a veces tiene guardados en el cajón,
y volví a vivir, a vivir, a valorar las cosas sencillas de la vida que tal vez uno antes las deja pasar desapercibidas. ¿Como cuáles, por ejemplo? Entonces, por ejemplo, para mí, bañarme sola en este momento es increíble y lo agradezco todos los días de la vida porque cuando estuve enferma no lo podía hacer. Salir a caminar, abrazar a mi mamá, decirles que los quiero todo el tiempo, comer, digamos que cuando yo estaba en esa enfermedad, yo añoraba comerme una hamburguesa así súper grandísima. Hoy digamos que tengo los cuidados en alimentación, pero cada vez que tengo la oportunidad de hacerlo y hacerlo por mis propios medios es increíble. O sea, ustedes no alcanzan a imaginarse todo lo que hoy uno puede valorar y tal vez la invitación es a eso, es a que valoremos las pequeñas y las sencillas cosas de la vida. Así es. Recuerdo que cuando murió el presidente François Mitterrand, que fue 2 veces presidente en Francia, decía, él ya estaba terminal, enfermo terminal, decía que lo que más extrañaba de la vida no era pues esas cumbres en Versalles con los 7 grandes potencias ni los lujos de ser presidente, sino poder tomarse una copa de vino con su familia, tomarse un café, charlar, las cosas cotidianas, estar en familia, que es algo tan maravilloso. Tienes razón, esas pequeñas cosas tenemos que valorarlas. Pues un fuerte aplauso. ¿Qué tal? Con donante vivo. Bien. Eso es maravilloso porque en Colombia la donación de donante vivo está también muy incipiente y así como tú dices que tú no conocías en ese momento, mucha gente no conoce. Es importantísimo ese testimonio también para hacerlo extensivo como es el de las personas de donante cadavérico, para que la gente se sensibilice y para que la gente empiece a tener esa cultura de donación. Mil gracias, muy buen testimonio. Siguiente, por favor. Buenos días. Buenos Mi días. nombre es Lady Mojica, soy trasplantada de pulmón hace año y medio. Duré en lista de espera 9 meses. Fue más bien rápido, entonces tuviste mucha suerte. Sí, realmente es que la lista de espera de pulmón es muy corta. Es uno de los órganos más complicados. Sí. Yo ya llevo 4 años con oxígeno permanente. Soy madre de cabeza de hogar, tengo una chiquita. Para ese entonces tenía 1 añito cuando me diagnosticaron la enfermedad. Y ella un día se sentó en la cama y me dijo, mami, quiero una mamá normal. Wow. Yo dije, yo hago lo que sea, yo quiero ser normal, porque yo ya estaba con oxígeno permanente Claro. 24 horas. Entonces era muy difícil salir con ella, llevarla al jardín, recogerla, o sea, ya mi vida era muy limitada. Dejé de estudiar, dejé de hacer cosas y ya lo último ya no podía salir. Entonces yo dije, no, tengo que buscar soluciones. Gracias a Dios llegué a un buen hospital. Ahí me dijeron que había solución, que era el trasplante, que era la única esperanza que tenía de vida. Me orientaron muy bien, o sea, tuve una buena orientación, buenos médicos, psiquiatras, cirujanos, y ingresé a lista. Duré 9 meses y el día de la llamada yo no lo podía creer. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese momento? Ahí me llamaron un domingo a las 3 de la mañana. ¿A las qué? 3 de la mañana. ¿3 de la mañana? Sí. Me dijeron, Lady, es hora. Yo tenía una sonrisa oreja a oreja, yo no sabía, o sea, yo le dije, no, me gané la lotería. No siempre la lotería es de plata, eso. O sea, yo sentía que me había ganado la lotería. O sea, ese momento para mí fue, uno a pesar de que entiende que la otra persona, o sea, los familiares del donante están sufriendo por su pérdida, uno entiende también ese dolor, pero uno también está como en este lado, como en esa felicidad de que va a volver a vivir. Claro. Yo llegué al hospital, mi papá se demoró 1 hora, que yo siempre vivo pues al sur de la ciudad. Entonces llegamos al hospital y todo el mundo me miraba, me decía, Lady, está súper feliz. Le dije, es que yo me acabo de ganar la lotería, o sea, lo que llevo esperando 9 meses para que mi vida cambie. Y ahí entré a cirugía, yo desperté al día siguiente, todo salió súper bien, mi recuperación fue muy, o sea, fue... Que entiendo que es una de las más delicadas, el trasplante Sí, de pulmón, ¿verdad? de pulmón. Pero en mi caso fue como la recuperación tan rápido, yo a los 20 días ya estaba en mi casa. Fue una recuperación muy exitosa. Muy O sea, exitosa. ¿Y en no. dónde te hicieron el trasplante? En la Fundación Santa Fe. Ah, ya, muy bien. Entonces sí, todavía los médicos se sorprenden porque realmente soy de las primeras trasplantadas que ha salido tan rápido. Tan rápido, sí. O sea, yo creo que también todo me ayudó, o sea, ver a mi hija de 4 años esperándome en mi casa, que no podía ir al hospital, como que eso también te ayuda un poco, a que le metas más la ficha y estés ahí. Bueno, ¿y qué le dirías a esas familias donantes, a ese donador que te dio? O sea, ay, hola, muchas gracias. Ella es la hermana de mi donante. Me gustaría que subiera para darle un abrazo. Claro que sí, Sí. sigue. O sea, Sigue, yo por creo que soy de las pocas personas que conoce
a la familia que donó. ¿Cómo? ¿No? ¿En serio? Sí. Mira. Pues no Eso- podemos eso- tener un acercamiento pues muy ameno, pero realmente es Claro. muy gratificante. Gracias. Muchas gracias. Estoy estudiando. Gracias. Ay, a ustedes. Muchas gracias. O sea, yo no tengo palabras porque realmente volví a estudiar, cosa que ya, o sea, yo pensé que no lo iba a poder hacer. Volví a estudiar. Mis metas pues ahorita es poder trabajar. Ustedes saben que mi niña es mi vida. Ahorita ella es la niña más feliz del mundo. O sea, Michelle no quiere dejarme solo en el mundo. O sea, mami, vamos al parque, mami, llévame a patinar. Ella se me graduó el martes. El martes pude estar con ella en el grado, Wow. cosa pues que no había podido hacer cuando estuve en jardín. O sea, yo no tengo palabras. O sea, lo único que digo es que yo soy muy afortunada. Soy una persona con un cuerpo, pero con dos almas. Wow. Y siempre la recuerdo, la llevo en mis oraciones, siempre, siempre está conmigo. Muchas gracias. La gloria y la honra es para Dios. Nos sentimos muy gozosos junto con Lady al saber que ella está viviendo con un pulmón de mi hermana, que falleció el 7 de abril del 2018 por muerte cerebral. Y qué bueno vernos todos aquí, los que somos dadores de vida, las familias que somos dadoras de vida a otras que lo necesitan, y que nosotros seamos portadores de ese mensaje, que es un gran mensaje para todos nosotros los humanos. Gracias. Una gran lección. Muchas gracias. Nada menos que al doctor Rómulo Andrés Grafe Cantillo. El título de su conferencia es ¿Por qué dejarlo conversado? Médico de la Universidad Surcolombiana, magíster de coordinación de trasplantes de órganos, tejidos y células del Hospital Pediátrico Universitario La Paz de Madrid, España, médico coordinador de donación y trasplantes de Fundonar, Colombia. Un fuerte aplauso, él es el organizador y gestor de todo esto. Bueno, muy buenos días. Yo quiero decir algo antes de empezar la conferencia que tenía preparada. Yo sé que muchos de ustedes aquí como donantes y las personas que han sido trasplantadas quisieran conocer a sus receptores, ¿verdad? Se han visto casos en que se han conocido, ha habido familias que se han encontrado, pero lamentablemente, lo digo así como pensando en ustedes, no podemos hacerlo. Yo sé que esta familia aquí, lo que acaban de ver, realmente fue coincidencia. Nosotros ni los preparamos, ni sabíamos que ella era la receptora de una familia que iba a estar aquí en nuestro público. Entonces, quiero que tengamos eso en mente. Yo sé que muchos de ustedes nos han dicho, por favor, déjenmelo conocer, quiero conocer, contáctenme con ellos, pero no podemos. Como dijo aquí hace un momento una paciente, la señora que también fue donante, algunas personas se aprovecharon de eso. Antes la ley lo permitía, antes en Colombia se podía hacer y en muchas partes del mundo se podía hacer, pero empezó gente a aprovecharse emocionalmente y económicamente a las personas que habían recibido el órgano. Entonces, como yo le doné el riñón para su hijo, mire que mi familia no tiene con qué comer, mire que mi hijo no pudo seguir estudiando porque su papá falleció, etcétera, etcétera. Lamentablemente, debido a ese tipo de situaciones fue que la ley y la normatividad decidió impedir la comunicación entre familias. Bueno, entonces pues yo nuevamente les doy las gracias a todos ustedes. Pues como les digo, fue realmente una coincidencia que estuvieran aquí las dos familias y por fecha se dieron cuenta. Yo fui el donante porque esta fecha murió mi hermana y yo fui la receptora porque en esa fecha me trasplantaron y estamos aquí juntos. Realmente fue una coincidencia, no fue nada preparado por nosotros. Fue muy emotivo, fue muy bonito, pero lo que quiero que tengamos en cuenta es que eso no sucede
tan frecuentemente. Tal vez Guillermo también aquí un momento cuando habló, Guillermo el paciente, el señor que, de la familia que donó también los órganos de su hijo, coincidencialmente él también conocía a alguien que conocía a la persona que tuvo la resección del corazón, ¿ves? Entonces son cosas que han pasado en la vida, son coincidencias que se han dado, pero son cosas que lamentablemente nosotros no podemos hacer, Bueno, mi charla quiero hacerla muy corta porque realmente estamos de tiempo. Es hablar de por qué dejarlo conversado. ¿Por qué debemos hablar de donación en vida? Yo sé que todos ustedes son familias que ya aceptaron la donación. Tenemos otro público en la parte de atrás que es gente joven de aquí en la universidad. Entonces vamos a mencionar unas cosas rápidas de por qué debemos dejarlo conversado. Primero, porque es un derecho que tenemos. La ley 1805-2016 nos habla de donaciones, la ley que tenemos vigente en donación de órganos. Nos dice la ley 1805, todos los colombianos somos donantes de órganos y tejidos siempre y cuando en vida no hayamos ejercido nuestro derecho a oponernos. O sea, todos tenemos derecho a ser donantes. Es la normatividad que hay, es lo que tenemos vigente y es lo que nos permite el Estado ser donantes. Es algo que debemos hacerlo y que nadie tiene que pasar por encima de eso. Solamente nosotros podríamos pasar por encima de eso. Porque es un deber ético, moral y social. Yo creo que con todo lo que hemos hablado hoy, con todo lo que han escuchado, no tengo más palabras para decirlo. O sea, es un deber de nosotros como ciudadanos, como seres humanos. Recibimos vida, yo creo que también debemos dar vida. Porque es un acto de amor, de solidaridad, de bondad, de generosidad. Como les digo, yo quiero hacer algo muy rápido y pasarla porque quiero también pasar aquí a alguien que me pidió un espacio para hablar, pero todo lo que hemos dicho hoy nos lleva a esto, ¿verdad? A que dejarlo conversado, hablar en vida, donación, es el mayor acto de bondad y generosidad que podemos tener los seres humanos para con otras personas. Importante, porque es una decisión que tenemos que tomar en familia. Yo creo que como núcleo en nuestra casa, en nuestro hogar, así como muchas veces hablamos jocosamente, es que cuando yo me muera quiero que me cremen, ¿cierto? Lo hemos dicho muchas veces en la casa, es que cuando yo me muera quiero que me entierren debajo de un árbol, yo no quiero que me entierren en la tierra, yo no quiero quedar en un sepulcro. O sea, muchas veces hablamos de eso. Yo creo yo los quiero invitar a que digamos, cuando yo me muera quiero ser donante. Dejémoslo hablado, hablemoslo en familia. Quizás de las 4 o 5 personas que conforman nuestro núcleo familiar, uno va a decir que no. Está bien, él dijo que no, tendrá sus razones para decir que no, pero los otros van a decir que sí. Hablemoslo en familia, tomemos una decisión en familia para que cuando fallezcamos, para cuando muramos, no le dejemos esa responsabilidad tan grande a nuestra familia. Muchos de ustedes tuvieron que tomar la decisión en el momento en que falleció, ¿verdad? Le dice el médico neurocirujano o el neurólogo, el intensivista, les explica el fallecimiento, les explica que está muerto, que tiene muerte cerebral, y luego llega un médico desconocido de la red de trasplante a pedirle la donación. Si lo hiciéramos en vida, si tomáramos la decisión en familia, no sería tan difícil. Entonces, quienes no lo hayan hablado, quienes no lo hayan conversado con su familia, los invito a que lo hagamos. Hablemos en familia, hablemos de donación, digamos que queremos ser donantes, no le demos esa responsabilidad tan difícil, una responsabilidad tan dura a nuestros familiares que están sufriendo por aceptar la muerte de nuestro familiar. Y finalmente, porque debemos hacer respetar nuestra decisión, sea positiva, sea negativa, yo quiero ser donante, yo no quiero ser donante, es una decisión que debe ser respetada. Y porque si amamos tanto la vida, es el momento de que cuando muramos debemos decir, ahora que se lo viva a otro, ¿verdad? Ya vivimos, ya luchamos, ya reímos, permitamos que otra persona viva, luche, ría y disfrute de la vida. Muchas gracias.